En retrospectiva, dicen, es siempre 20 y 20. Izuku había escuchado eso antes, pero la verdad de la declaración nunca había sido tan clara. Mirando hacia atrás en ese momento después del final de la prueba, Shiro y Tetsuro se enfrentaron frente a él. Izuku colgando de la tubería, los dedos de sus zapatos apenas rozaban el suelo, todos los caminos posibles se extendían frente a él. Todas las elecciones que pudo haber hecho para terminar con un resultado diferente. Parecía tan simple entonces, lo que debería haber hecho, cómo debería haber reaccionado ante esa situación aparentemente imposible. Pero con la adrenalina bombeando por las venas y el sonido de su corazón latiendo dolorosamente en su pecho, todo lo que podía sentir era pánico. Por eso necesitaba a Aizawa. Por eso necesitaba entrenamiento. Debido a toda su inteligencia, a todos los talentos que llevaron a Aizawa a aceptar su propuesta, en primer lugar, Izuku era solo un niño de 13 años que entró en combate con su futuro en la línea. Así que ahí colgado, herido, abrumado, sin idea de cómo iba a salir del desastre en el que literalmente había caído. Dijo algo que Izuku se sintió más estresado en una prueba monitoreada que durante un secuestro real, pero Izuku se negó a considerar las implicaciones de eso ahora. El silencio llenó el claro cuando los primeros años se enfrentaron, ninguno de los dos dispuesto a dar el primer paso. Izuku intentó empujar más allá de la niebla que había llenado su mente mientras aún tenía la oportunidad. El punto muerto al que habían llegado no sería permanente. En cualquier momento, la detención se rompería, y si Izuku no actuaba de la manera correcta, el único perdedor allí sería él. Bluffing le había dado tiempo con Ana, pero Shiro no había sido incitado tan fácilmente. ¿Caería Tetsuro por el mismo truco? Si Izuku habló, trató de jugar los primeros años unos contra otros, ¿le daría la oportunidad que necesitaba para escapar? No. No podía arriesgarse a llamar la atención sobre sí mismo cuando parecían estar demasiado distraídos el uno del otro. Si decidían trabajar juntos, él había terminado, y sin embargo, no había otra opción que pudiera parecerle mejor. Tantas opciones, ninguna elección en absoluto. Izuku se quedó congelado, paralizado en su indecisión mientras pasaban los segundos. No tengo tiempo para decirte todas las razones por las que tu comentario no tuvo sentido, Tetsu, y no pienso volver a verte nunca más. Así que imagínate el comentario sarcástico que normalmente haría. En este momento, dijo Shiro, finalmente rompiendo el silencio. Su espalda todavía estaba hacia él, pero Izuku no confió en eso por un segundo. Tan pronto como soltó la tubería, Shiro pudo girar y abrir otro portal debajo de él. Si Tetsuro reaccionara de la manera correcta, aunque... Izuku ignoró la sensación de entumecimiento que se había extendido desde donde las vides de Ana lo habían agarrado mientras se sostenía. Es posible que no haya podido ver la cara de Shiro, pero podía imaginar la expresión de suficiencia que debe haber estado usando. Desde la mueca de Tetsuro, tuvo que haber sido tan exasperante como pensó Izuku. El usuario del viento se acercó un paso más, con las manos apretadas y aflojadas a los costados. Con cada movimiento, el aire parecía moverse a su alrededor, cambiando demasiado rápido para ser natural. Como puedes ver, estoy un poco ocupado ganando en este momento. Estoy seguro de que puedes salir. Las palabras de Shiro parecían ser el catalizador, la última chispa necesaria para desencadenar la catástrofe que se había estado gestando desde que Izuku se había dejado caer por primera vez frente al límite. Todo sucedió tan rápido. Debería haber sido imposible para Izuku recordar las cosas tan claramente como él lo hizo. La adrenalina tiende a desdibujar las líneas, le habían dicho, los eventos estaban demasiado cerca para ser separados. Pero Izuku pudo imaginar los siguientes segundos perfectamente mucho después de que los detalles se hubieran desvanecido. La suciedad debajo de los pies de Tetsuro vaciló, desvaneciéndose cuando otro portal comenzó a abrirse. Más lento, le pareció a Izuku, que antes, pero todavía demasiado repentino para evitarlo si el usuario del viento no lo hubiera esperado, pero Tetsuro estaba preparado. La mano que se había cerrado en un puño cerrado se abrió de nuevo, enviando una ráfaga de aire constante y explosiva hacia el suelo justo antes de que un círculo de oscuridad se abriera debajo de él. Otra ráfaga de viento se disparó hacia Shiro, y el portal se cerró con un chasquido cuando lo perdió de vista esquivando el ataque de Tetsuro. Tetsuro no pudo sostenerse por mucho tiempo. Tan pronto como sus pies tocaron de nuevo, otro portal comenzó a tomar forma. El ciclo continuó. Shiro intentaría atrapar a Tetsuro. Tetsuro atacaría de nuevo. Shiro lo esquivaría. Su lucha continuó, ambos ajenos a Izuku, también atrapados en sus propias acciones. Al igual que el silencio, algo se rompería eventualmente, pero por ahora esta era la mejor oportunidad que tendría Izuku.
Estaban distraídos, y él solo necesitaba un momento. Una vez que se perdió de vista, el rápido de Shiro no tendría ningún efecto en él, y su lucha aseguraría que ninguno de los dos se acercara lo suficiente para atraparlo de nuevo. Izuku respiró hondo y soltó la tubería, haciendo una mueca de dolor cuando la grava crujió bajo sus pies. Shiro y Tetsuo no le prestaron atención cuando comenzó a arrastrarse lentamente hacia el borde del edificio. Una vez que llegó a la vuelta de la esquina pudo correr. Había perdido la noción del tiempo después de que Shiro lo derribó frente a la salida, pero tenían que estar cerca del final de la prueba. A la vuelta de la esquina. Él podría hacer eso. Los primeros años no lo habían notado hasta ahora. Él estaría bien, él no estaba bien. Porque casi tan pronto como el pensamiento cruzó su mente, Shiro cayó. Izuku podía verlo por el rabillo del ojo, y aunque sabía que tenía que seguir adelante, necesitaba estar fuera de la vista mucho antes de que Tetsuo recordara el objeto de la prueba, no pudo evitar girarse para mirar. Deslizándose sobre la grava suelta, Shiro había perdido el equilibrio justo cuando otro golpe de viento corría hacia él. No había nada que pudiera hacer para apartarse del camino. La explosión chocó contra su pecho. Izuku sabía que la peculiaridad de Tetsuo tenía poder. Ese había sido uno de los primeros detalles que Aizawa había anotado en su archivo. Sin embargo, leer acerca de su fuerza y verla eran dos cosas completamente diferentes. La explosión que golpeó a Shiro no solo lo derribó, sino que lo envió volando por el campo hasta que aterrizó, tirado, solo a unos pocos metros del límite. Él no se movió. Tetsuo sonrió ante la vista antes de girarse lentamente hacia Izuku, todavía de pie en el borde del edificio. Si esperas que otro de esos idiotas de mi clase venga y te dé otra oportunidad de escapar, dijo Tetsuo, avanzando hacia él, no te molestes. Nadie aparte de Shiro va por allí. Ser lo suficientemente valiente como para desafiarme. Por mucho que quisiera señalar que Tetsuo no estaba en posición de llamar idiotas a otras personas, Izuku sabía que no le serviría de nada. El primer año pareció no preocuparse por su pelea con Shiro, como si el uso repetido de su peculiaridad no hubiera hecho nada para empujarlo hacia sus límites. Incluso con Shiro ya no era una preocupación, Izuku estaba en más problemas de lo que originalmente había pensado. Tetsuo bloqueó su único camino más profundo en el campo, y aunque el espacio alrededor de ellos era grande, lo único detrás de Izuku era el límite. No corras, Midoriya. No hay a dónde ir. Izuku sabía que era una estupidez. Podía imaginarse la expresión exasperada en el rostro de Aizawa una vez que se dio cuenta de la locura que su estudiante estaba a punto de hacer. Tetsuo tenía razón. Izuku no tenía a dónde correr. No tenía ningún otro truco bajo la manga. Pero no podía dejar que la prueba terminara sin intentarlo, sin pelear hasta el último segundo, y por eso hizo algo que nadie esperaría, sabiendo que mientras lo hacía no funcionaría. Las cosas tenían que terminar, pero lo menos que podía hacer Izuku era terminarlo en sus propios términos. Ahora puedo usar mi peculiaridad si tengo que hacerlo, dijo Tetsuo, pero sería mucho más fácil para todos si solo. Sus palabras se cortaron cuando Izuku cargó. No tenía plan ahora, ni el siguiente paso. Si Izuku podría pasarlo y volver al laberinto, entonces genial. Si no pudo, al menos no se dio por vencido. El viento se levantó y se estrelló contra él con una fuerza que no podía haber esperado. Izuku se quedó sin aliento cuando se estrelló contra el suelo, el aliento salió de sus pulmones. Todavía se tambaleaba cuando Tetsuo lo arrastró de nuevo, e Izuku no sabía qué se sentía peor. El ardor en sus pulmones, el entumecimiento que rodeaba su muñeca, o el pinchazo agudo que se disparó a través de su pierna cuando se vio obligado a poner más peso en él de lo que debería tener. Supongo que lo haremos de la manera difícil entonces, gruñó Tetsuo, y comenzó a arrastrar a Izuku hacia el límite por el brazo. Tropezando con él, Izuku dio una patada a la pierna de Tetsuo, desesperado por hacerle tropezar cuando la línea se acercaba. Aizawa le había mostrado qué hacer en esta situación exacta. ¿Qué hacer cuando es capturado por alguien más grande y más fuerte que él? ¿Cómo usar el peso de su oponente contra ellos? Debería haber sido capaz de liberarse, pero Tetsuo bailó fuera del camino de su ataque, haciendo que Izuku perdiera el equilibrio una vez más. Deja de pelear conmigo, Midoriya. Izuku respondió por el brazo que lo sostenía y lo retorcía, clavando sus dedos en la piel de Tetsuo. El primer año aulló, aflojando su agarre lo suficiente como para que Izuku pudiera liberarse, pero no antes de que fuera empujado hacia el límite. Levantando las manos, Tetsuo envió otra ola de viento en dirección a Izuku. No era tan fuerte como el anterior, e Izuku logró mantenerse en pie, pero no pudo evitar ser empujado hacia atrás.
Sus pies se deslizaron sobre la tierra a medida que aumentaba la fuerza del viento. Tengo que ser un héroe, dijo Tetsuo, apretando los dientes, finalmente mirando como si usar su capricho le estuviera pasando factura. Tengo que ganar. ¿Pero por qué tiene que arruinar mi oportunidad? Izuku pensó mientras trataba de luchar contra el viento. No podía liberarse de la corriente, el aire parecía empujarse contra él desde todos los lados a medida que se acercaba más y más cerca del límite. ¿Por qué su disparo fue intercambiado por alguien que había perdido su oportunidad perfecta? Intentó hablar, gritar. Cualquier cosa que lo salvara de tener que ver morir su sueño cuando había estado tan cerca. Tan cerca del éxito. Tan cerca de tener su sueño hecho realidad. Antes de que todo desapareciera de debajo de él, sus pies cruzaron la línea. El timbre sonó. Izuku había perdido. Aizawa, en ese momento, odiaba a Netsu más que nada. Había reconocido la imprudente racha en Midoriya cuando se conocieron. Un niño desarmado e inexperto que va a la casa de un desconocido sin pensar en su seguridad. Las historias de Inko de que su hijo había rastreado peleas de villanos solo habían confirmado lo que ya había adivinado. Cuando aceptó tomar a Midoriya como su alumno, había aceptado el hecho de que tendría que hacer algo para frenar ese instinto. Todo estaba bien que Midoriya quería salvar a la gente. Las lesiones fueron una parte ineludible de ser un héroe profesional. Pero había algo en Midoriya, algo en el endurecido conjunto de sus ojos cuando se enfrentaba a los desafíos de Aizawa, el borde de su sonrisa que parecía atravesar las defensas de Aizawa. Le recordó a otro héroe que parecía irradiar la misma bondad de buen corazón, y Aizawa había visto los resultados de ese tipo de desinterés. Quería más que nada proteger a su joven estudiante del mismo destino. No envía a los estudiantes a situaciones para las que no estaban preparados. Ese había sido el mantra de Aizawa desde el principio, y odiaba a Netsu por hacerle volver a cumplir su palabra. La culpa y la ira se asentaron en la boca de su estómago cuando comenzó la prueba, y Midoriya entró sola en la arena. Solo pudo ver cómo su cargo se dirigió hacia la parte posterior del campo y, honestamente, Aizawa sintió que Midoriya había tomado la decisión correcta. La ocultación no hizo nada por él si eso significaba atraparse en lo que era esencialmente una caja de metal. Si Midoriya podía reconocer que había situaciones en las que evitar una pelea podría ser la respuesta correcta, entonces Aizawa no tenía tanto motivo de preocupación como pensaba. Entonces Ayara Ana lo encontró, y esa pequeña chispa de esperanza se apagó casi tan pronto como había comenzado. Cualquiera que lo haya visto podría haberse perdido, pero Aizawa había pasado mucho tiempo con Midoriya Izuku. Gran parte de su vida en las últimas semanas se había pasado tratando de escoger el rompecabezas que era la mente de su alumno. Estaba demasiado familiarizado con la sonrisa que se extendía por el rostro de Midoriya, una armadura de falsa confianza y verdadero intelecto entrelazados tan fuertemente que Aizawa temía que Midoriya se cortara con él algún día. Otro peligro potencial a tener en cuenta. Sin embargo, por más familiar que fuera, no evitó que Aizawa notara el temblor en las manos de Midoriya mientras intentaba hacer un farol para salir de esa pelea. Porque si había algo que Aizawa había aprendido sobre Midoriya en el momento en que se conocían era que, por todas las buenas razones que tenía el niño por querer ser un héroe, su necesidad de un desafío, esa oleada de adrenalina, siempre estaba debajo del superficie. No hizo que el deseo de Midoriya de ayudar a las personas sea menos genuino. No disminuyó el hecho de que, por encima de todo, Midoriya quería ayudar a la gente. Si Aizawa estaba siendo honesta, ni siquiera estaba seguro de si Midoriya era consciente de ello. Aizawa había planeado discutirlo más tarde en su entrenamiento una vez que Midoriya hubiera ganado un poco más de confianza en sí mismo, pero las circunstancias lo habían impedido. Netsu había evitado eso, y el hecho de que Aizawa tuviera que mirar mientras su estudiante se encontraba en una situación tras otra que podría haber jugado contra todas y cada una de las tendencias autodestructivas de Midoriya lo enfermó de estómago. Así que sí, el director no era su persona favorita en ese momento exacto. La pelea de Midoriya con Igarashi Tetsuo solo había logrado aumentar ese odio a un nivel previamente no alcanzado. Tetsuo gritó, celebrando su victoria, pero los ojos de Aizawa estaban en Midoriya, que se encontraba justo fuera del límite del campo, como si pudiera retroceder sin nadie más sabio. Eran momentos como estos, su alumno parecía que intentaba hacerse lo más pequeño posible. El Aizawa se dio cuenta de lo joven que era realmente Midoriya. «¿Estás herido?», dijo Aizawa, y Midoriya se estremeció. Ya sea por el sonido de su voz o su repentina presencia, Aizawa no lo sabía.
Estoy bien, dijo Midoriya, negándose a encontrarse con los ojos de su mentor mientras su voz se rompía. Es solo un rasguño. Aizawa contuvo un suspiro. Esto era justo lo que él había temido. Creo que seré el juez de eso. Recovery Girl ha llegado al sitio de prueba poco después de que Midoriya ingresara. Ella tomó su muñeca con suavidad, frunciendo el ceño ante lo que veía. Este no habría sido tan malo si no te hubieras superado tus límites, Midoriya Izuku. Cuando algo duele tanto como esto debe tener, significa que algo está mal. Ella le dio un golpecito suave en la cabeza. Eres demasiado inteligente como para no saber que lo estabas empeorando con todo lo que estabas haciendo. Y esa pierna. Ella tuteó, envolviendo un vendaje alrededor de su muñeca. ¿En qué estaba pensando Netsu, organizando una prueba como esta? No podía rendirme solo porque estaba herido. Dijo Midoriya, todavía mirando al suelo. No después de todo Aizawa-sensei, no me pongas esto. Aizawa interrumpió, y tal vez debería haber expresado un poco mejor su respuesta porque Midoriya se estremeció de nuevo ante sus palabras, pero Aizawa tuvo que detenerlo antes de continuar por ese camino de pensamiento. Nunca pongas la opinión de nadie sobre ti por encima de tu seguridad, Midoriya. Y mucho menos la mía. Aizawa se sentía bastante segura de que no había nada que el chico pudiera hacer para reducir su opinión sobre él en este momento. La cara de Midoriya se puso roja, pero aún no lo miró cuando Recovery Girl comenzó a examinar el corte en su pierna. Lo siento, le decepcioné, señor. Si Sashi estuviera allí, lo habría abrazado. Así las cosas, Aizawa le puso una mano en el hombro. No recuerdo haber dicho que me decepcionaste. Finalmente, Midoriya se movió, levantando la cabeza para mirar fijamente a Aizawa, con los ojos muy abiertos cuando parecía al borde de las lágrimas. Pero fracasé. Después de todo lo que hiciste, todo ese entrenamiento, aún no pude pasar y nada. Me hubiera gustado que no se lesionara, pero la responsabilidad es del director. Parece que vamos a agregar algunas discusiones sobre cómo tratar las lesiones en su agenda. Debería haberlo abordado después del almacén. Incidente. Un descuido de mi parte. ¿Programar? Preguntó Midoriya. Recovery Girl volvió a golpearlo mientras trataba de dar un paso adelante. Quédate quieta, Midoriya Izuku, o te arrastraré a mi oficina yo mismo. Midoriya se movió hacia atrás, pero por lo demás no hizo ningún comentario, los ojos todavía en Aizawa. ¿Quieres decir que todavía vas a entrenarme? Aizawa arqueó una ceja hacia él, tirando de sus gafas. ¿Realmente pensaste que dejaría que Netsu desperdiciara todo nuestro trabajo? He invertido mucho tiempo en ti, chico. Planeo ver las cosas a través. Midoriya parecía querer lanzarse de nuevo contra Aizawa, pero una mirada severa de Recovery Girl lo mantuvo en su lugar. Te lo agradezco. Oye, Midoriya. Igarashi Tetsuro había terminado de celebrar, al parecer, y había regresado a su pequeño grupo. Pusiste más pelea de lo que esperaba de un estudiante de secundaria, pero tengo que preguntar, no es que hubiera hecho una diferencia, pero ¿por qué no usaste tu peculiaridad? Tuviste muchas oportunidades allí en al final. Pensé que un niño con recomendaciones tenía que venir algo poderoso, pero nunca hiciste nada. Oh, eso es fácil, dijo Midoriya, y aunque la sonrisa en su rostro era obviamente forzada, Aizawa sintió una oleada de orgullo por la forma en que la voz de su estudiante no vaciló. Eso es porque no tengo uno. ¿Usted no tiene uno? Tetsuro repitió, porque había oído eso mal. ¿No tienes una peculiaridad? No. ¿Y estabas recibiendo recomendaciones? Eso es ridículo. No puedes ser un héroe sin un capricho. Aizawa comenzó a intervenir, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando vio que Netsu se acercaba, sacudiendo la cabeza con una sonrisa en su rostro que Aizawa reconoció al instante. Lo que Netsu hubiera planeado sería 100 veces peor que cualquier cosa que Aizawa hubiera encontrado en ese segundo. ¿Ridículo? Preguntó el director. Lo que es ridículo es tener a muchos estudiantes expulsados o degradados porque no tomaron en serio un programa competitivo como el nuestro. Pero lo has hecho, Igarashi Tetsuro. Te has ganado el derecho de tomar el examen para volver al curso del héroe. Debería estar muy orgulloso de eso, supongo, aunque todavía tiene mucho trabajo por delante si no quiere quedarse atrás. La sonrisa en el rostro de Netsu solo creció cuando sus palabras se registraron el primer año. Espera, ¿el derecho a tomar la prueba? Pensé que esta era la prueba. Tetsuro parecía asustado ahora, mirando al director como si esperara que él dijera que solo había estado bromeando. Por supuesto que no, Igarashi-san. La risa de Netsu sonó con condescendencia. Midoriya ni siquiera es un estudiante Yubei todavía.
¿Pensaste realmente que redimirte a los ojos de la escuela después de tus acciones sería tan simple? Has ganado tu segunda oportunidad en el curso del héroe, pero eso es todo. Una oportunidad. Pero, Tetsuo comenzó, aturdido. Necesitaba imágenes de Midoriya para mostrar a la junta escolar, y los primeros años fueron la oportunidad perfecta. La sonrisa de Netsu se dirigió a Aizawa. Tu estudiante lo hizo mucho mejor de lo que había anticipado, Aizawa-sensei. Ahora tengo muchas pruebas para asegurarle a la junta que la creación de un espacio de recomendación adicional para Midoriya no es un desperdicio de recursos escolares. Midoriya encontró las palabras que Aizawa no pudo. ¿Mentiste? Preguntó, y el tono de corazón roto en su voz retorció algo en el pecho de Aizawa. Nunca iba a perder mi lugar de recomendación debido a esto. Netsu se rió entre dientes. Por supuesto que no, muchacho. Te dije que confiaba en el juicio de Aizawa-sensei en este asunto, pero no podía ir a la pizarra con algo tan insustancial como un presentimiento. Necesitaba una prueba, y ahora lo tengo. ¿No tuviste que hacerle pasar eso, Netsu-san? Aizawa dijo, la ira que había hecho a un lado para verificar que su estudiante subiera a la superficie de nuevo. Habría hecho todo lo posible incluso sin esa presión extra sobre él. Ven ahora, Aizawa-sensei, dijo Netsu, todavía sonriendo. Sabes que no podría arriesgarme, no cuando todos están listos para derribarnos por admitir a un estudiante sin extravagancia sin una demostración adecuada de sus habilidades. Fue solo, ¿cómo lo llamaste una vez, una artimaña lógica? Seguramente tú no me puedo culpar por eso.